21 cosas sobre el antiguo Egipto que son mentira. Egipto, tanto el antiguo como el moderno, es una tierra de contrastes, mitos y también de conceptos erróneos. En particular, el antiguo Egipto es enormemente popular después de haberse abierto camino en la cultura occidental, con infinidad de artículos de prensa, libros, películas, programas de televisión y videojuegos que a menudo exponen estereotipos e ideas equivocadas. Parte de la dificultad por discernir lo verdadero y lo falso en torno a la civilización egipcia proviene de que los hechos más recientes ocurrieron hace más de 2000 años, mientras que los más antiguos datan de por lo menos 5 milenios. En tales abismos de tiempo no es difícil equivocarse, mucho más cuando la información sobre el antiguo Egipto se mantuvo prácticamente en secreto hasta el siglo XIX, cuando los formidables secretos de esta fascinante civilización quedaron finalmente al descubierto tras el desciframiento de la escritura jeroglífica. ¿Eran los egipcios unos adoradores de la vida o de la muerte? ¿Qué hay de cierto sobre la maldición de Tutankamón y acerca de la versión de que las pirámides fueron construidas por esclavos? ¿Realmente fue un disparo de artillería del ejército de Napoleón lo que desnarigó a la Esfinge? Hoy presentaremos algunos de los temas más apasionantes sobre el antiguo Egipto, que suelen tenerse como verdades asentadas, cuando en realidad son mentiras. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Tutankamón fue asesinado. Tras el descubrimiento de la tumba del rey Tut en 1922, su momia ha sido objeto de diferentes análisis. En 1968, un examen de rayos X dejó desconcertados a los investigadores, al revelar que el cráneo presentaba fragmentos de hueso compatibles con un fuerte golpe en la cabeza. De allí surgió la especulación de que Tutankamón fue asesinado con un objeto contundente o que quizás se mató al caerse de un carro de combate. Una teoría señaló como primer sospechoso del presunto asesinato a Aye, hombre de confianza del faraón muerto a los 18 o 19 años. Esta versión afirma que Aye codiciaba el trono y temía perder su posición privilegiada una vez que el rey Tut llegara a la adultez. Sin embargo, la reina Angesenamón, viuda de Tutankamón, no menciona ningún hecho extraordinario sobre la desaparición de su esposo, cuando le escribió al rey de los hititas para que enviara un príncipe que pudiera llenar el vacío. La reina escribió: «Mi esposo murió, hijo no tengo. Si me dieras un hijo tuyo, sería mi marido. Nunca elegiré a un sirviente mío para hacerlo mi marido. Tengo miedo». El rey hitita no quiso perder la oportunidad que le ofrecían y envió un príncipe que fue asesinado en el camino. Número 2. La maldición de Tutankamón. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, llena de objetos fascinantes, fue el primer hallazgo de un sepulcro intacto de un faraón e hizo que el público común se interesara por primera vez por la arqueología. Por decisión del arqueólogo Howard Carter, descubridor de la tumba, y de su patrocinador, Lord Carnarvon, los derechos para informar sobre el hallazgo, que despertó un interés generalizado dentro del público, fueron otorgados al Times de Londres. Los demás periódicos, privados del acceso a las primicias, pusieron a rodar su imaginación y surgió la versión de que en una de las paredes de la tumba había un texto que decía: «La muerte llegará con alas veloces a quien perturbe la paz del rey». Punto de partida de la leyenda de la maldición de Tutankamón. La veracidad de esta versión nunca fue confirmada, pero el mito cobró alas cuando Lord Carnarvon murió en el Cairo en 1923, pocos meses después del descubrimiento de la tumba, probablemente por una septicemia ocasionada por la picadura de un mosquito portador del estreptococo que transmite la erisipela. Después murieron otras personas involucradas en el hallazgo y la maldición aumentó en popularidad. Sin embargo, Carter nunca confirmó la existencia de la maldición escrita y las muertes no fueron significativamente superiores a las que habrían ocurrido según la ley de los promedios de no haberse descubierto la tumba. Número 3. Las pirámides fueron construidas por esclavos. Durante mucho tiempo se difundió un mito de que las pirámides fueron construidas por esclavos, probablemente judíos.
El origen de la leyenda es un texto de Heródoto, en el que el historiador y geógrafo griego del siglo V a.C. refiere que 100.000 egipcios fueron obligados a trabajar en una carretera, sin mencionar a las pirámides. El egiptólogo estadounidense Mark Lechner, quien estuvo una década trabajando en Giza, señaló en 2003 que todas las evidencias arqueológicas apuntan a que había una clase trabajadora de egipcios que asumieron la construcción de las pirámides de manera muy similar a como lo hace un equipo asalariado bajo la supervisión de unos capataces. Los obreros tenían sus propias viviendas cerca de la obra y estaban bien alimentados, según se ha comprobado por la cantidad de huesos de ganado joven encontrada en el área, lo que indica una dieta rica en proteínas de primera calidad. También parecía reinar cierto espíritu de camaradería entre los trabajadores, según se deriva de grafitis con textos que parecen identificar a equipos de trabajo, como amigos de Keops o borrachos de Menkaure. Número 4. La momificación era solo para las élites. A cualquiera que le pregunten con qué cosas asocia al antiguo Egipto, seguramente mencionará entre las primeras a las pirámides y las momias. La momificación era un proceso complejo, perfeccionado con el tiempo, y permitía embalsamar para la posteridad, sin reparar en gastos, a quienes podían permitírselo. Sin embargo, puede pensarse en el embalsamamiento en el antiguo Egipto como una industria que ofrecía diferentes paquetes, siendo el de máximo nivel el que disponía de las técnicas más elaboradas y de los mejores materiales, al alcance de la familia real y de las personas de alto estatus. Las momias de estos personajes son las que se han encontrado sencillamente porque los cadáveres fueron preparados para la mejor conservación. El ritual de la momificación era sagrado, pero la gente corriente solo podía permitirse un proceso más sencillo, que consistía en la deshidratación y envoltura del cuerpo, con aceites y resinas de menor calidad, al que se sumaba una limpieza interna mínima, incluyendo la extracción de los órganos internos. Esta momificación de menor calidad permitía cumplir con los deberes religiosos, pero no ayudó a la preservación de los cuerpos. Número 5. La realidad detrás de la escritura jeroglífica. El antiguo Egipto está tan relacionado con los jeroglíficos que pudiera pensarse que esta técnica de escritura estaba al alcance de casi todos los egipcios o de un alto porcentaje de la población. Sin embargo, al igual que el arte de la momificación, la escritura jeroglífica solo era realizada por una élite de expertos. Esto podría resultar sorprendente, dado que los jeroglíficos están en todas partes, desde papiros hasta infinidad de monumentos, pero como en prácticamente todas las sociedades antiguas, la escritura y la lectura solo estaban al alcance de unos pocos. Algunos estudiosos estiman que el nivel de alfabetización en el antiguo Egipto quizás se situaba entre un 3 y un 5% de la población, mientras que otros son más escépticos y rebajan este índice hasta 0.4%. Existen evidencias de que las personas que no sabían escribir podían contratar a un escriba para que les elaborara un texto requerido. La educación en el antiguo Egipto no era para todos, y el oficio de escriba aseguraba una vida cómoda, por lo que los padres se preocupaban por enseñárselo a sus hijos. Número 6. Napoleón desnarigó a la Esfinge. Giza alberga también la Esfinge, el monumento más reconocible de la cultura del antiguo Egipto, junto con las pirámides. Con 73 metros de largo y 20 de alto, este león recostado con cabeza humana es un portento del ingenio de los artistas egipcios al servicio del faraón Kefren, que se cree que ordenó su tallado cerca de la gran pirámide levantada en honor de su padre, el faraón Keops. Un distintivo de la Esfinge es que perdió buena parte de la nariz, según una leyenda, por el disparo de un proyectil de artillería del ejército francés durante la campaña de Napoleón en Egipto. Sin embargo, una pintura del año 1737 del explorador danés Frederick Louis Norden muestra el monumento ya sin la nariz, 32 años antes del nacimiento del Gran Corso y 6 décadas antes de que llegara a la meseta de Giza en Egipto. Se cree que la rotura de la nariz de la Esfinge fue obra de Muhammad Saim al-Dahar, un musulmán del siglo XIV, enojado porque los campesinos le hacían ofrendas al monumento para que los protegiera de las inundaciones. Número 7. Las tumbas de los faraones egipcios estaban llenas de trampas. Videojuegos como Tomb Raider y películas como En busca del arca perdida han creado la idea de que las tumbas egipcias disuadían a los intrusos con trampas, como sierras circulares, que amenazan con despedazar a los curiosos, y huecos por los que se precipitaban. Afortunadamente, ningún arqueólogo ha sufrido estos percances para cazar indiscretos,
más allá de los accidentes que puedan ocurrir en un sitio arqueológico. Lo que sí hacían los constructores de las pirámides era proteger los accesos con grandes piedras, muy difíciles de mover, o con puertas con ingeniosos mecanismos de apertura, desconocidos por los ladrones de tumbas. La idea errónea de que las tumbas fueron protegidas con toda clase de trampas, cazabobos, seguramente proviene de estas precauciones especiales que tomaban los constructores para proteger el tránsito de sus monarcas por el inframundo y su conversión en un personaje divino. Probablemente algún constructor que conocía las medidas de seguridad con las que había protegido a una tumba real, proporcionaba información o se integraba a una banda de ladrones. Número 8. Los jeroglíficos son emojis antiguos. Circulan muchas referencias de que los jeroglíficos egipcios son las versiones antiguas de los actuales emojis, en las que se utilizaban imágenes como forma de comunicación. Así, un jeroglífico parecido a una casa significaba vivienda. En realidad, los jeroglíficos pueden ser así de literales, pero se utilizaban no solo como logogramas, sino también como fonogramas, representativos del sonido de una palabra. Es decir, no son exactamente la conversión de una imagen en una palabra o en un estado de ánimo. Los primeros estudiosos griegos y romanos creían que los jeroglíficos eran de naturaleza simbólica. Un halcón, por ejemplo, podría indicar rapidez. No fue hasta la campaña de Napoleón en Egipto cuando en 1799 fue descubierta la piedra Rosetta, que proporcionó la clave para traducir los jeroglíficos. Los egipcios también utilizaron la demótica, una forma de escritura cursiva que surgió durante la última etapa del Antiguo Egipto y era un poco más tosca pero más rápida que tallar cuadros en las paredes. No había vocales, lo que hacía que todo fuera un poco más complicado. Número 9. Cleopatra era extraordinariamente hermosa. Cleopatra VII, reina de Egipto entre los años 52 y 30 a.C., cuando murió por propia voluntad, tiene fama de haber sido increíblemente hermosa y, de hecho, se convirtió en ícono de la belleza. Sin embargo, el egiptólogo Wojciech Exmond afirma que no existe ninguna evidencia sólida que respalde la versión de que la soberana de la dinastía tolemaica, que fue amante de Julio César y Marco Antonio, fuera físicamente notable de una u otra manera. No tenemos ningún motivo para pensar que fuera extraordinariamente bella, aunque pudo haber sido inteligente y encantadora, dijo Exmond, añadiendo que quizás el mito de su belleza fue producto de la propaganda romana. Los romanos querían mostrarla como una mujer fatal que seducía a buenos ciudadanos romanos y los arrastraba al estilo de vida lujurioso y libertino de una déspota oriental, agregó el arqueólogo. Al margen de su belleza, se afirma que Cleopatra dedicaba horas diarias a su cuidado personal, que incluía baños en leche perfumada con plantas y productos naturales. Número 10. Las momias resucitaban. Aunque las momias que resucitan son casi una obligación en el género del cine de terror, y prácticamente no hay película en la que no se levanten para perseguir a los aterrorizados protagonistas, los egipcios probablemente no creían que tal cosa pudiera suceder, sencillamente porque nunca ocurría en la vida real. Simbólicamente, el faraón nunca muere, pero seamos honestos, por supuesto es simbólico. En realidad, la gente ve que está decayendo, señala Exmond. Y no cabe duda de que los egipcios de la corte y los soldados del ejército podían ver cómo el faraón iba decayendo, mostrando signos de debilidad e incluso de decrepitud, hasta morir por causa natural, cuando la muerte no llegaba sorpresivamente en una batalla o por un asesinato en medio de una conjura palaciega. Esa muerte con frecuencia llegaba a temprana edad, como en el caso del rey Tut, que murió al final de su adolescencia, mientras que pocos monarcas eran longevos, lo que tiene que haber llevado a pensar a muchos egipcios comunes que, después de todo, los faraones eran muy parecidos a ellos mismos. Sin embargo, los egipcios sí creían que los muertos podían afectar a los vivos. Por ejemplo, si el cuerpo de alguien era maltratado después de su muerte, o no recibía el entierro o las honras funerarias adecuadas, esa persona podía causar accidentes o muchas cosas malas a los miembros de su familia, añade el egiptólogo. Número 11. Los sacrificios humanos eran comunes. Una afirmación común sobre el antiguo Egipto es que los sirvientes más cercanos al faraón eran asesinados o enterrados vivos junto con su rey, para que lo acompañaran y sirvieran en la otra vida. Puede que esto haya sucedido en algún momento en la larga historia de más de 3000 años de la civilización egipcia antigua, pero probablemente fue durante un periodo de tiempo relativamente breve. Durante la primera dinastía probablemente se hacían sacrificios humanos,
afirma Exmond. Las tumbas de los faraones de esta dinastía están rodeadas por cientos de tumbas más pequeñas, de personas de entre 14 y 25 años. Que todos murieran al mismo tiempo que el faraón es realmente muy sospechoso, por lo que probablemente formaron parte del mortal ritual. Aún así, nunca se encontraron marcas obvias en los huesos, ni en ningún otro lugar para verificar esto, así que todavía es un tema abierto, añade el arqueólogo. Y agrega, si hubo sacrificios durante la segunda dinastía es discutible, pero sigue siendo convincente. Después de eso, no hay evidencia de sacrificios humanos. Esto significa que quizás el periodo de sacrificios humanos se alargó por unos 400 años, el 13% del tiempo de una historia de más de 3.000 años. Número 12. ¿La momificación realmente era para preservar el cuerpo? Incluso una de las ideas más sólidas sobre el antiguo Egipto, referida a que la momificación se realizaba para preservar el cuerpo del faraón, es puesta en duda. Un grupo de egiptólogos sostiene que el propósito de la momificación no era conservar lo mejor posible el cuerpo del faraón, sino restaurarlo a su forma legítima, la de una estatua. Estos especialistas postulan que las estatuas eran vistas como prolongaciones de los dioses de la tierra, y por tanto, el faraón, la encarnación de un dios, debía parecer una imagen estatuaria después de muerto. Desde este punto de vista, producir una imagen realista, una imagen reconocible, en realidad nunca fue la primera intención, pero hacer que el cuerpo pareciera una estatua divina idealizada sí lo fue. Apunta Campbell Price, curador del Museo de Manchester, en Inglaterra, quien publicó un libro sobre esta teoría. Eso explicaría, dijo Campbell, por qué más tarde se descubrió que tantas momificaciones de faraones habían sido fallidas. Los egiptólogos de esta nueva escuela de pensamiento sostienen que la preservación nunca fue el objetivo de los embalsamadores. Es una visión de la momificación muy controvertida, y no todos los egiptólogos están de acuerdo. Número 13. El interior de las pirámides es un completo laberinto. Wojciech Exmond sostiene que la idea de que la gente necesitaba intrincados mapas del tesoro para navegar por dentro de una pirámide como en un laberinto es completamente falsa. No existe en la zona funeraria de las pirámides tal red de pasadizos enrevesados que parecieran ir a muchos lugares y a ninguna parte. Cuando miras los planos de una pirámide, normalmente los pasillos van directamente a la cámara funeraria, añade el egiptólogo. Sin embargo, debajo de algunos templos se pueden encontrar pasillos parecidos a laberintos, reconoce el arqueólogo, pero estas son las partes menos estudiadas de los monumentos piramidales. Había algunos sistemas de pasadizos realmente complejos, los llamados criptas, como en las películas, señala. Y complementa, a veces es necesario presionar un bloque de piedra para que otra puerta en el lado opuesto del mismo corredor también quede libre para empujar. Es necesario saber cuál es la secuencia de empujar las rocas para poder abrir un pasaje secreto. Número 14. Comer parte de una momia podía conferir propiedades místicas para la salud. Durante la época victoriana hubo una extraña moda en Gran Bretaña en la que la gente creía que comer trozos de momia confería al organismo poderes místicos para conservar la salud. Hasta los años 20 se podía encontrar polvo de momia en los catálogos de algunas farmacias de Alemania. Es probable que nuestros abuelos y abuelas comieran momias, afirma Exmond. Según el arqueólogo, esta idea equivocada se remonta al siglo XII, cuando el médico árabe Abd al-Latif escribió un texto sobre las capacidades curativas de una resina llamada mumilla. Cuando los cruzados regresaban de Tierra Santa en la Edad Media, difundieron información sobre la mumilla, que se pensaba que era una panacea, una medicina para prácticamente todo, desde el dolor de cabeza hasta impotencia y curación de heridas, dice el egiptólogo. Con el paso de los años, la palabra mumilla se malinterpretó como momias, y la gente empezó a buscar restos de cadáveres momificados para pulverizarlos y consumirlos por sus supuestas propiedades medicinales. Número 15. Usaron intensamente el camello. La naturaleza desértica de la mayor parte del territorio del antiguo Egipto pudiera llevar a pensar que usaron los camellos de manera intensa, pero los camélidos solo fueron utilizados por los egipcios hacia el final de la era dinástica. El río Nilo pasaba por el centro de su territorio medular, fertilizando en sus crecidas vastas extensiones de terreno con la materia orgánica que arrastraba por más de 6.000 kilómetros desde el sur de África. El río mismo era una autopista acuática que hacía prescindibles a los camellos como medio de transporte, y navegar era cómodo en ambas direcciones.
Las embarcaciones que iban de sur a norte aprovechaban el impulso de la corriente, fluyendo hacia el Mediterráneo, mientras que en sentido contrario, los navegantes eran auxiliados por los vientos. Para el transporte de granos, bloques de piedra destinados a la construcción de palacios, casas y monumentos, madera y otros artículos pesados, se utilizaban grandes barcazas. Barcos ligeros de papiro transportaban a la gente en sus actividades diarias. Tanto el transporte ligero como el pesado se beneficiaban de la red de brazos del delta del Nilo, que facilitaba la comunicación por toda la región. Número 16. Se la pasaban casándose con sus hermanas y hermanos. Un atributo perjudicial que ha distinguido históricamente a la cultura del antiguo Egipto es su práctica del incesto, que se ha supuesto generalizada. Ciertamente, varios faraones o príncipes herederos se casaron con sus hermanas o medias hermanas, unos matrimonios incestuosos con los que la élite real se aseguraba de que la reina permaneciera leal a su marido. No fue una práctica demasiado diferente a la aplicada posteriormente por Europa, que condujo a la endogamia de la realeza europea, aunque los matrimonios estuvieran autorizados entre primos y otros parientes, pero no entre hermanos. Los matrimonios incestuosos egipcios además permitían casar a las princesas, que de otro modo estaban casi condenadas a quedarse solteras, al tiempo que limitaban el número de aspirantes al trono. Incluso, según las creencias egipcias, proporcionaban un vínculo con los dioses, ya que varias parejas divinas, incluyendo a Osiris e Isis, eran incestuosas. Sin embargo, los matrimonios entre hermanos nunca se consideraron obligatorios, y Nefertiti, posiblemente la reina egipcia más famosa, no era de sangre real. Los matrimonios incestuosos no fueron comunes en el antiguo Egipto fuera de la familia real, hasta el final de la era dinástica. Número 17. Todos los faraones construyeron pirámides. La construcción de pirámides como tumbas faraónicas fue una característica de los reinos antiguo y medio, pero no del nuevo. Casi todos los faraones del Imperio Antiguo, transcurrido aproximadamente entre los años 2686 y 2125 a.C., y del Imperio Nuevo, que se extendió desde el 2055 hasta el 1650 a.C., construyeron tumbas piramidales en el desierto del norte de Egipto. Estos colosales y llamativos monumentos conectaban a los faraones fallecidos con el dios Ra y les proporcionaban un lugar muy discreto para su tránsito hacia la divinidad post-mortem. Sin embargo, a comienzos del Imperio Nuevo, cerca del año 1550 a.C., la construcción de pirámides había pasado de moda y las momias de los reyes eran enterradas en sepulturas excavadas directamente en la roca en el Valle de los Reyes, en la orilla occidental del Nilo. Número 18. Los egipcios despreciaban a los extranjeros. Las imágenes de extranjeros heridos y asesinados son frecuentes en la iconografía egipcia, decorando paredes de los templos y otros monumentos, y las sandalias y los carros reales. Las escenas de los faraones derrotando a sus enemigos extranjeros suelen ser expresivas, coloridas y étnicamente diversas, lo que podría llevar a pensar que los egipcios eran fuertemente xenofóbicos y que cualquier extranjero era enemigo del Estado. Sin embargo, la realidad era lo contrario. La sociedad del antiguo Egipto fue enormemente multicultural, con gente de todas partes viviendo y trabajando como soldados, funcionarios, sacerdotes y agricultores. Muchas de estas personas conservaron su nombre original no egipcio, lo que indica que no había ningún problema con eso. Algunos extranjeros y extranjeras se incorporaron a la élite egipcia como esposas reales, cortesanos, visires y otros altos funcionarios. Las imágenes de los extranjeros sometidos no significaban xenofobia, sino una afirmación de la victoria sobre los enemigos del imperio en la actividad propagandística de cada faraón. Número 19. Estaban obsesionados con la muerte. Las ideas occidentales sobre la obsesión egipcia con la muerte se basan en la gran cantidad de tumbas, momias, cementerios y objetos funerarios asociados con esta civilización. Sucedió que los cementerios egipcios, construidos en el desierto, se conservaron mucho mejor que las ciudades y pueblos, erigidos en llanuras aluviales, que facilitaron su desaparición. Como resultado, las colecciones museísticas del Antiguo Egipto están conformadas principalmente por una gran cantidad de objetos relacionados con la muerte, y mucho menos con su estilo de vida. Sin embargo, antes que con la muerte, los antiguos egipcios realmente estaban obsesionados con la vida, hasta el punto de que quisieron prolongarla para seguir viviendo en el otro mundo.
Textos y escenas en tumbas egipcias muestran los placeres de la vida y la tristeza por la muerte. Una poética canción egipcia dice: que vuestros placeres aumenten y no se canse vuestro corazón. Sigue tu corazón y tu felicidad. Dirige tus asuntos en la tierra como dicta tu corazón, porque ese día de luto seguramente llegará para ti. Número 20. Las pirámides fueron construidas por extraterrestres. Quizá muchos se pregunten por qué History, Discovery y otros canales de perfil instructivo y cultural se pasan horas y horas emitiendo programas sobre antiguos extraterrestres que construyeron pirámides, las líneas de Nazca y otros grandes monumentos por el estilo. Muchas personas dicen que si estas teorías no tuvieran ningún mérito potencial, no ocuparían tanto espacio de programación. Probablemente el único mérito sea que estas emisiones son capaces de mantener a gran cantidad de televidentes enganchados, fascinados por fantásticas teorías sobrenaturales. Sin embargo, los arqueólogos no han encontrado nada en las pirámides egipcias que puedan dar pie a estas especulaciones, ni una sola herramienta extraña, olvidada en el sitio por un obrero extraterrestre descuidado, ni ningún objeto constituido por un metal extraño. Detrás de las pirámides solo hubo un trabajo planificado, costoso, organizado y brutal de los hombres de esa época. Número 21. Los actuales egipcios son descendientes de los antiguos. Lo más natural al pensar en un pueblo es considerar que sus actuales integrantes descienden en su mayoría de los antiguos. No es así en el caso de los egipcios, especialmente en el norte del país, cuya gente no desciende de los antiguos pobladores que construyeron las pirámides hace miles de años. La mayoría de la población egipcia posterior a los periodos dinásticos estaba formada por árabes de la península arábiga, de la otra orilla del Mar Rojo, o por tribus turcas euroasiáticas que comenzaron a establecerse con el comienzo del Imperio Otomano. Es decir, los actuales egipcios del norte son básicamente asiáticos, con rasgos europeos, mientras que sus antepasados eran principalmente africanos. De hecho, en la región egipcia del delta del Nilo hay muchas personas de piel clara, casi blancas, que constituyen la herencia étnica turca de Anatolia e incluso de la península balcánica en Europa. La última familia real egipcia era étnicamente albanesa. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 21 cosas sobre el antiguo Egipto que son mentira. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.